Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y en esta primera hora de Gladys en Éxitos vamos en hechos que dan de qué hablar, por supuesto, hacer un análisis también y dentro de un seriado de las medidas adoptadas por la pandemia con el nuevo coronavirus, específicamente en Brasil. Es la nación con más casos confirmados en Latinoamérica, la segunda de América y el mundo, solo detrás de Estados Unidos, superando la marca de los 25.000 fallecidos y de los 400.000 casos por la pandemia. Vamos a empezar con el reporte de Manuel Quilar, que es periodista venezolano, está en Brasil y nos va a hablar de la situación. Luego pasaremos a un análisis con el analista político brasileño Fernando Tiburcio. Brasil es el segundo país con el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo. Son 414.661 infectados y 25.697 fallecidos. El día de ayer, el Ministerio de Salud publicó el reporte diario en el que indicó que en las últimas 24 horas Brasil había registrado 1.104 muertos. A pesar de que el número de casos confirmados y de fallecidos es mayor en el estado de São Paulo, las regiones que más preocupan a los técnicos del Ministerio de Salud son el norte y el noreste del país, ya que son las que concentran la mayor letalidad e incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, además de tener una estructura sanitaria muy precaria. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro continúa defendiendo la reapertura de la actividad comercial y económica en todo el territorio nacional y desestimando los resultados de las medidas de distanciamiento social aplicadas por alcaldes y gobernadores. Por otro lado, el estado de São Paulo, bastión económico del país, presentó ayer su plan de desescalada por fases, en el que progresivamente se irán incorporando sectores de la economía a la vida cotidiana, siempre bajo el monitoreo de la Secretaría Estatal de Salud y de los especialistas del Centro de Contingencia para la Prevención del COVID-19. Desde São Paulo, Brasil, para Unión Radio, Manuel Quilarque. Bueno, desde hace 5 días el balance diario de decesos supera al de Estados Unidos, el país más golpeado en número absolutos, en 98.584. Este martes lo superó también en el de casos declarados. Además, los datos de contagios podrían ser hasta 15 veces superiores, según ciertas estimaciones, dado que en Brasil no se practican test masivos. Las tensiones provocaron la caída de 2 ministros de salud en menos de un mes y esa cartera se halla con un titular interino. Según las proyecciones, Brasil vivirá este año la peor contracción anual de la economía desde hace por lo menos 120 años. Y con esto, bueno, justamente le damos ya la bienvenida a Fernando Tiburcio, analista político brasileño. ¿Cómo ve usted, señor Fernando, la situación en su país? Buenas tardes, Gladys. Es un placer estar en tu programa más una vez. Mira, aquí todos vemos con mucha preocupación la situación de la pandemia de COVID-19 en Brasil. Hubo una gestión muy mala desde la parte del gobierno central. Faltó un liderazgo, una persona que asumiese el comando de la situación y que pudiese ser un orientador para los gobernadores de los estados y los alcaldes municipales. El presidente Bolsonaro empezó una lucha ferrenha con los gobernadores, algo con mucha con algo mucho mitológico, por ejemplo, defendiendo el uso de la cloroquina que no tiene una comprobación científica, adoptó una postura anticiencia y eso tuvo resultados muy negativos para Brasil y, como destacó muy bien Manuel, llegamos a ese punto de estar hoy, ser el país que está en segundo lugar en número de casos y una situación bastante difícil. ¿Cómo cree usted, señor Tiburcio, que se puede recoger esa agua derramada por malas políticas? Mira, es muy difícil minimizar ese problema, resolver eso en ese punto. Esas medidas todas debían ser tomadas antes, hasta porque se tuvo esa oportunidad, se vio lo que pasó. No digo en China, que parece que los datos no fueron muy transparentes, mas digo, por ejemplo, lo que pasó en Europa. La pandemia en Brasil se inició
llegó aquí después de Europa, entonces ya se sabía lo que iba a pasar. Y ahora es un poco tarde para eso, pero afortunadamente los gobernadores de los estados asumieron ese liderazgo que el presidente Bolsonaro no tuvo y implementaron medidas, cada uno en sus lugares. Algunos estados, por tener una estructura de salud sanitaria muy mala, tuvieron problemas muy grandes, sobre todo los estados del norte del país y nordeste, Amazonas específicamente, principalmente. Pero ese papel cabe a los, fue dado a los gobernadores y ellos asumieron eso con alguna eficiencia dentro de los límites que tienen, claro. Claro, lógico, pero ahora Bolsonaro, por ejemplo, insiste, y eso desde el principio, ¿no? A él le ha dado mucha importancia al tema económico. De hecho, hay que decir también que según las proyecciones, como lo comentaba antes, Brasil va a vivir este año la peor contracción que no ha tenido desde hace 120 años. Y él ha insistido en el tema económico también como otro problema importante que puede generar también una crisis aguda en Brasil. Entonces, bueno, se habla de empezar ya a trabajar, a implementar la desescalada. Y en cuanto a eso, ¿qué piensa la población brasileña? Mira, una encuesta que fue divulgada ayer hoy, que salió hoy por Datafolha, que es un instituto de encuestas aquí bastante serio, dice que más del 60% de los brasileños apoyan el isolamento, estar isolados. E que a popularidade de Bolsonaro caiu muitíssimo. Aí há núcleo duro que lo apoia, que está na casa dos 30%, pero o problema da economia é que agora é um ciclo vicioso. À medida que a pandemia se agrava, também a situação econômica se agrava. Pero creio que poderíamos ter salido dessa situação de uma maneira bastante melhor, que afetaria menos a economia se houvessem hechos as medidas de isolação que outros países bem-sucedidos, como Nova Zelândia, ou mesmo a Alemanha, considerando um país grande, hicieron, né? Ya, pero vamos a hacer una pausa, señor Fernando, y al regreso me gustaría que habláramos de en este momento cuál es la situación, por ejemplo, en buena parte de Brasil. La gente está confinada, la gente está en sus casas, solamente sale el personal necesario de esas áreas que son evidentemente prioridad para mantener a esa nación. Quisiera su comentario al regreso, y dentro de esas encuestas también la gente ha bajado la popularidad de Bolsonaro, pero ¿qué es lo que la gente quiere en este momento? ¿Qué es lo que esa población está pidiendo en medio de esa crisis que ya la tienen, ya evidencia, pues además en diferentes escenarios, en una situación compleja? Quisiera entonces al regreso que me hablara de las expectativas. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, el primer caso de coronavirus en Brasil se confirmó el 25 de febrero de este año, por supuesto. Fue el primer caso positivo en el estado de Sao Paulo y bueno, ha pasado 3 meses para que se convierta en, lamentablemente, en la nación con más casos confirmados en Latinoamérica, la segunda de América y del mundo y solo detrás de Estados Unidos, con unas cifras que la verdad preocupan y preocupan a la región completa, pero además tienen también el escenario económico. Ahora, a lo interno, estamos hablando con Fernando Tiburcio, analista político brasileño. ¿Están confinados? ¿Cómo es la dinámica? Y esas expectativas que tiene la población. La popularidad de Bolsonaro cayendo, pero la gente que espere qué tanto puede hacer, digamos, o qué tanto puede exigir. Mira, em Brasil, o confinamento está algo nas cidades maiores, algo alrededor del 50%. São Paulo, que tem o maior número de casos, estuvo al 48 o 49%, y eso preocupaba bastante al gobierno del estado. Hay ciudades en el interior del país, muchas ciudades que aún
el virus no llegó efectivamente, pero Ya. hay también en el interior del país ciudades donde se vive una situación de calamidad total, especialmente en los estados de Amazonía. Hay ciudades muy pequeñas que no tienen ningún respirador, Caso. ningún ventilador, Ah, y que imagínese. están simplemente tomadas por el coronavirus. Algunas ciudades llegando al 50% de la población. Entonces, es una situación muy dramática y aquí, desde el punto de vista de la economía, también se deteriorando rapidamente, porque hay personas que son muy pobres y que dependen del día a día, de salir a la calle para vender su mercancía. Claro, y lo siguen haciendo, igual como pasa en Venezuela. Exatamente, Continúan en la exatamente. dinámica. En realidad, o sea, las posibilidades de que haya más contagios, pues son reales en ese país, ¿no? Donde la cifra sigue aumentando. Pero económicamente, ¿a qué se preparan ustedes, por ejemplo? ¿Están conscientes de lo que les puede venir cuando se habla de una contracción que no se veía desde hace 120 años? ¿De qué estamos hablando para Brasil? Sí, aquí se habla, por ejemplo, de una caída del Producto Interno Bruto del orden del por lo menos el 6%, pero se cree que va a ser más. Bueno, Brasil va a vivir un momento económico muy malo, pero lo que creo que el lado mejor es que parece que se estabilizó el número de casos. Es una curva muy parecida con la que ocurrió en Estados Unidos, pero sin llegar a la dramaticidad de Estados Unidos. Brasil ya se está estabilizando en una orden de 1.000 casos por día y no está, por lo menos no está subiendo como ocurrió en Estados Unidos durante un periodo que ahora también se estabilizó. Entonces, ese es el lado bueno. Es posible que ya estemos atingiendo el pico de la pandemia en Brasil. ¿Y cómo sería el proceso ya de flexibilización del confinamiento, de la cuarentena? ¿Qué es lo que se propone y a partir de cuándo, ya para terminar? Sí, en Brasil algunos estados ya están, y siempre digo algunos estados porque Sí. no se ve eso desde una dinámica del gobierno federal. Entonces los gobernadores asumieron ese papel. Están creando planes que, por ejemplo, los próximos 15 días se abre una parte del comércio, das atividades comerciais, e se hace monitoreo da situação, se aumenta ou não o número de infectados. Se se tem resultado positivo, se passa a uma segunda etapa do plano, onde se permite que mais atividades sejam exercidas, que mais comércios sean permitidos, más circulación de personas y se va disminuyendo gradativamente el confinamiento. Pero y a todas estas, ¿qué hace Bolsonaro? ¿En qué ocupa buena parte del tiempo? Bueno, essa é uma pergunta que me gostaria muito de fazer a ele próprio, porque realmente o que se vê é que Bolsonaro simplesmente não habla da pandemia. Se filtraram agora o vídeo de uma reunião de ministros que ocorreu em 22 de abril, quando a pandemia já estava em pleno crescimento, e é incrível como em toda a reunião, nenhum dos ministros, a não ser o ministro da Saúde, que falou brevemente sobre a pandemia, falou sobre esse tema. Então, é incrível, realmente, o que se vê é que Bolsonaro não está fazendo nada. O único que diz é habla sobre em relação à cloroquina, basicamente copiando algo que Donald Trump dijo em determinado momento e que já abandonou essa ideia. ¿Y los ministros de salud que le han renunciado, qué han argumentado? ¿Se han separado por qué? ¿Qué es lo que más les ha incomodado de trabajar para Bolsonaro?
ellos fueron bastante claros en eso, la dificultad que tienen de hablar de ciencia con Bolsonaro, de traer, de llevar a él evidencias científicas que puedan direccionar el combate a la pandemia. Bolsonaro está en un mundo que trabaja con el mundo de las redes sociales, de sus apoyadores, lo que ellos dicen, muchos son radicales y trabajan en un mundo paralelo. Y eso fue la gran dificultad que tuvieron sus ministros que Claro, acabaron saliendo. de comunicación, así es, de entendimiento. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de países como Alemania, donde Merkel lo que hizo desde el primer día fue justamente apoyarse en los científicos. Exatamente, Mm. exatamente. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros la información que maneja, además, no solo como analista político, sino también, bueno, como habitante de Brasil, Fernando Tiburcio. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Es siempre un placer estar contigo. Igualmente, gracias. Y así conocemos un poco más de la realidad de Brasil, además vecino de Venezuela, que está en una situación complicada con el tema del coronavirus. Vamos a hacer una pausa y los dejamos con David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. También a este joven le preguntamos, bueno, una vez superada la pandemia, ¿qué espera y qué enseñanzas le ha dejado? Espero luego del fin de la pandemia una mayor cooperación internacional para enfrentar los retos globales. No podemos encerrarnos en nosotros mismos y pretender que los problemas en un mundo como el que vivimos no nos van a alcanzar. Es por ello que los gobiernos deben trabajar de la mano para enfrentar los retos que la humanidad enfrentará en el futuro. Aquí en Venezuela, pues, espero un mayor entendimiento de la necesidad de un gobierno democrático y que todos nosotros, los ciudadanos, hayamos encontrado la manera de hacer que la crisis política se destrabe y podamos en definitiva comenzar el proceso de reconstrucción, que es al final el gran anhelo de cada uno de los venezolanos, de los estudiantes, de las trabajadoras, de los obreros, de los maestros y de todos los sectores de la sociedad venezolana. Es claro que hemos aprendido que sin gestores de crisis responsables y abiertos a la cooperación es difícil enfrentar una crisis así como la que vivimos. Así que finalmente mucha fuerza a todos mis conciudadanos. Pronto, muy pronto saldremos de esta situación, saldremos de el coronavirus, saldremos de la crisis humanitaria compleja y por supuesto de la crisis política que tantos problemas nos ha generado en todos los sectores de la vida nacional. Un fuerte abrazo a todos.